Bueno, de nuevo. ¿Ah? Les voy a contar, bueno, Damián ya les contó un poco, digamos, lo que hago, pues soy directora ejecutiva del Hub de Transferencia Tecnológica APTA, el que reúne a más de 25 universidades, ¿ya? Actualmente el hub más grande que existe en Chile. ¿Ya? Entonces, súper importante porque nosotros realmente estamos súper focalizados en el trabajo con universidades. Y eso no implica que estemos totalmente desalineados con la industria, que es lo que muchas veces nos pasa, es como, tú trabajas con universidad, entonces no trabajas con la industria. No, nosotros trabajamos con todos en realidad, porque para que esto funcione necesitamos llegar a todas partes, ¿ya? Les cuento que soy además fundadora de la asociación Women Board Up, que lo que busca es traer que existan más mujeres en directorios de empresas de base científica tecnológica, ¿ya? Y les voy a contar un poquito. Qué bueno que existan, que estén hombres y mujeres en esta charla, porque esta es una charla que va a mostrar las brechas que tienen las mujeres, ¿ya? También va a mostrar, digamos, temas que pueden hacer los hombres y que de repente existen sesgos inconscientes que todos tenemos y que todos, digamos, es necesario irlos viendo para ir cambiando. Y así es como quiero empezar con algo que es súper importante. Lo que no se mide no existe, ¿ya? Eso es, por años ignoramos el talento femenino que se perdía entre la ciencia y la industria. Y medir esto es empezar a cambiar la realidad. ¿Y por qué les quiero decir esto? Porque en realidad en Chile empezamos a medir desde el año 2020. De ahí para atrás no tenemos datos de ninguna brecha. Y aquí quiero empezar con algo que muchas de ustedes no sé si deben saber, pero las mujeres mueren mucho más de infartos que los hombres, ¿ya? De hecho, el primer infarto, 18% mueren las mujeres versus un 6% de los hombres. ¿Y por qué? Porque la verdad es que no existe lo suficientemente data, ¿ya?, de investigación respecto, digamos, a los síntomas que tienen las mujeres, que son muy distintos a los hombres. Si yo le pregunto a cada una mujer, seguramente va a decir el síntoma, ¿cierto?, el dolor de brazo, el dolor de pecho. No, la verdad es que nosotros, además de esos síntomas, tenemos varios síntomas, que es el dolor, por ejemplo, de la mandíbula, vómitos, náuseas, desmayos, o sea, cosas que realmente no están lo suficientemente estudiadas. Y por eso es que el 39% de las mujeres no reconoce, ¿cierto?, o reconoce los síntomas, no reconoce, de hecho, los síntomas de... solo el 39% de las mujeres reconoce los síntomas de infarto, el resto no. Entonces es muy tardío cuando van, digamos, a presentarse y por lo tanto, digamos, la incidencia de muerte es mucho mayor. Pero no solo eso. ¿Qué pasa con los cinturones de seguridad? Están hechos y diseñados para hombres. ¿Lo sabían? ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que lo sabían! ¿Ah? Entonces, eso en el fondo muestra que las mujeres tienen un 73% más de probabilidad de sufrir lesiones que los hombres. ¿Por qué les cuento esto? En realidad, no para quejarme, sino más bien para contarles por qué era importante que saliera una política de género. No era una cosa así que estábamos puro leseando, ¿cierto? Sino más bien era una cosa que era necesaria. ¿Y por qué? Porque faltaba información sistematizada y, como les comenté al principio, lo que no se mide, ¿ya?, no se puede generar algún tipo de política para corregirlo. Y las brechas están persistentes y normalizadas. Entonces, la política de género, que se lanzó, digamos, en el 2020, permitió reconocer las desigualdades, permitió visibilizar distintos datos y además tomar acciones concretas sobre estas brechas. Y así, lo primero que hizo esta política es hacer un diagnóstico sobre la situación. Lo primero es que las expectativas de género eran desiguales. Era mucho más alto el porcentaje de papás que esperaban que sus hijos varones estudiaran una carrera STEM versus sus hijas, ¿ya? Entonces, ese tema era un tema, digamos, que era importante trabajar. Faltaban referentes femeninos, ¿cierto? Generalmente, uno cuando pensaba en un científico, no en una científica, ¿cierto? Entonces era importante además visibilizar todo el trabajo que hacían las mujeres. Había una autopercepción y miedo al fracaso. Y eso es que a los 15 años ya las niñas veían que eran mucho peores en matemáticas que el hombre. E incluso es peor.
¿ya? Mucho antes. ¿Ya? Entonces hay que empezar desde etapas muy, muy iniciales. Y por último, había una desigualdad también en las carreras STEM. No solamente por los matriculados, sino también por cómo se daba la carrera académica. Porque en el fondo la carrera académica no contaba con la astucia, no contaba en el fondo que las mujeres quedaran embarazadas. Entonces, como no contaba con eso, las mujeres en el fondo como que iban en una carretera y luego uno se salía de la carretera, entonces la carrera académica también era muy desigual. Y acá, en el fondo, cuando hablamos de las brechas de acceso y participación, habían un montón de temas. Lo primero eran los sesgos de la evaluación, ¿ya? La falta de corresponsabilidad en los roles. Lo otro, estereotipos sexistas, violencia, acoso, discriminación. Entonces, todo esto empezó, digamos, a medirse de alguna manera, ¿ya? ¿Qué desafíos enfrentamos hoy las mujeres? El 78% tiene menos tiempo para avanzar en su carrera. El 22% abandona la fuerza laboral por falta de flexibilidad y el 75% tiene el síndrome del impostor, que seguramente lo conocen. No solo en hombres, no solo en mujeres, también en hombres. ¿Ya? Y acá les hago una pregunta. Muchas veces cuando le ofrecen una oportunidad muy buena, en la cual le van a pagar mucho, ¿sienten que quizás no deberían tomarla? ¿Empiezan a tener un poco de susto? ¿Sí o no? ¿Sí? A mí me pasó cuando tomé, por ejemplo, la dirección del Hub. ¿Ya? Primero, nadie me cree esto, pero era muy tímida para hablar en público. Entonces, me daba mucho miedo. Y la verdad es que ese empuje que tuve de poder hacerlo es súper rico, porque en realidad el tener voz y poder derribar estos síndromes, aunque uno siempre los tiene, es como, chuta, ahora estoy leyendo, no estoy haciendo esto, quizás, no sé, me tropecé, etc. Es algo que va ayudando a romper esas barreras, ¿ya? Así que, denle. Y en el fondo lo que busca esta pregunta es entender cuáles son nuestros miedos, cómo nos manejamos a nosotros en frente de la incertidumbre, ¿ya? Y este síndrome, en el fondo de la impostora, es un concepto, es un autosabotaje, en donde uno mismo, ¿cierto?, siente que las cosas no las está haciendo bien. Pero acá es donde viene, digamos, lo increíble. ¿Sabían que 7 de cada 10 personas tienen el síndrome del impostor? O sea, de acá, seguramente, digamos, hombres y mujeres. Solamente hay 3 que se creen bacanes. ¿Ya? El resto tiene miedo, tiene susto de repente de no estar a la altura de las circunstancias. ¿Y quiénes desarrollaron este concepto y en qué año? Lo desarrollaron estas dos investigadoras, que lo que buscaban en el fondo, en el año 1978, me acuerdo porque fue mi cumpleaños, ¿sí? mi fecha de nacimiento, y en el fondo lo que veían es que personas altamente exitosas no se creían en cuentos, empezaban a tener este miedo, ¿ya? Tenían ansiedad. Entonces todo esto fue algo que realmente se estudió y se logró percibir. Y acá es donde volvemos, digamos, a las mujeres y cómo, digamos, tenemos esta evaluación de autoconfianza. Las mujeres solamente cuando cumplen ya 50 años empiezan a sentirse más confiadas del trabajo. Entonces, ojalá que esto pasara mucho antes, ¿cierto? Porque en realidad uno podría tener una carrera mucho más exitosa si uno no tuviese miedo a tomar ciertas decisiones. Y una cosa que es súper importante, las mujeres tienen mayor puntaje en habilidades de liderazgo, en tomar la iniciativa, autodesarrollo, resiliencia, establecimiento de meta, perspectiva estratégica, inspirar y motivar a otros. Entonces tenemos las capacidades. Lo que pasa es que necesitamos ese empuje, ¿ya? Y ese empuje a veces llega mucho más tarde. Y bueno, ¿por qué se genera, digamos, este síndrome? En el fondo porque uno está en contextos saboteadores, ¿ya? Muchas veces existen sesgos inconscientes, que es algo de lo que vamos a hablar,
somos muy autoexigentes, encontramos que todo lo hacemos, de repente nos fijamos mucho en la falla, más que en lo que hacemos bien. Tenemos dinámicas disfuncionales en la infancia, tenemos muchos estereotipos de género. ¿Quién de acá no es la complicada cuando hace algo bien? ¿Cierto? Todas, ¿cierto? O la mayoría. ¿Cierto? Ya, pues levanten la mano, chiquillas, para que realmente... Y bueno, y hay rigidez en el fondo en autodefiniciones de éxito y fracaso. Y acá hay 5 tipos en el fondo de impostoras. Una es la perfeccionista, que el éxito es súper satisfactorio, pero en el fondo siempre se pone metas muy, muy altas. La otra tiene que ver con la experta, que es antes de tomar cualquier tipo de cosa necesita capacitarse. ¿Ya? Ahí tienen que empezar a encontrarse ustedes. La individualista, que de repente rechaza la ayuda, entonces es mucho más difícil, digamos, que pueda, digamos, ir avanzando. La genia, que subestima su talento. Y la superwoman, que trabaja mucho siempre trabaja muy, muy duro. Y acá, esta afirmación es algo que es para toda la audiencia, ¿ya? Muchas veces nuestra propia narrativa personal se centra en lo que no podemos hacer, en lo que no es posible. O sea, 1, el grado académico define mi carrera. Más del 50% de las personas no trabajan en lo que estudian, ¿ya? Es muy tarde para emprender. ¿De verdad es tarde para hacer lo que uno quiere? Entonces, en ese sentido, es cuando nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestra narrativa, ¿ya? Y ver cómo hacer las cosas aunque sea con miedo. Nuestra relación con nosotras mismas muchas veces lo que hace es que debería saber todo en mi campo, que debería hacerlo bien la primera vez, que no debería estar leyendo, que debería sobresalir, ¿cierto? Entonces, todo esto hace que nos vayamos en el fondo saboteando. Y bueno, acá quería traer estos sesgos específicamente para la audiencia masculina, porque hay muchas cosas que de repente, bueno, y para todos en realidad, para todos y todas, hay muchas cosas que de repente nosotros no vemos, ¿ya? Y no las vemos porque no las estudiamos y porque fuimos criados bajo ciertas normas. Entonces, en el fondo tenemos el sesgo de afinidad o similitud. Muchas veces los gerentes generales se juntan con otros gerentes generales y son todos hombres. Entonces lo pasan bien, ¿cierto? Pero no hay espacio para que una mujer, por ejemplo, se sume y hable, no sé, de su hijo, ¿ya? O de otro tipo de cosas. Entonces, este sesgo es una preferencia inconsciente, digamos, a esto. Lo otro es el sesgo de género, asumir inconscientemente que la mujer o el hombre tiene que ser bueno en distintas tareas, ¿ya? El sesgo de confirmación, juntarse con gente que opina lo mismo que uno, lo peor además para emprender, ¿ah? Y el sesgo de autoridad, asociar inconscientemente el liderazgo y la competencia a figuras masculinas, ¿ya? Además, existen 3 conceptos que igual a mí me encantan en realidad, y espero que ahí los vayan tomando y los vayan pensando. Si esto es importante, educarse es importante para empezar a ver si es que realmente estamos haciendo esto o no. El man-interrupting, cuando una mujer es interrumpida constantemente por hombres en reuniones o presentaciones. ¿A alguien le pasaba? Ya, bien, check. El hip-eating, cuando una idea presentada por una mujer es ignorada hasta que un hombre la repite y recibe crédito. Check. Y el mansplaining, cuando un hombre explica algo a una mujer de forma condescendiente. Bien. Eso es importante que uno se empiece a dar cuenta. Es muy, muy importante, digamos, y por eso quería traer además esto de los sesgos. ¿Y cómo podemos reducir estos sesgos? Porque eso es lo que importa en el fondo, ¿ya? Ver cómo podemos ir avanzando para ser una sociedad más justa. 1, una autorrevisión consciente. ¿Realmente hago este tipo de cosas? ¿Ya? 2, escuchar activamente, poner atención a la idea, ¿ya? Y ver si es que esto está sucediendo en las reuniones. Pedir feedback real, ¿cierto? Porque en el fondo a veces uno pide feedback y cuando el jefe es como, no, usted lo hace perfecto, ¿no?
Porque si uno no le dice eso, pues igual se puede enojar. Informarse y reflexionar, leer sobre sesgo inconsciente, hablar sobre equidad, observar patrones y practicar la empatía, ¿ya? Entonces, yo creo que esto, de ir avanzando, es tarea de todos y todas, ¿ya? Y por eso quería traer este tipo de tema a colación. Y bueno, desde APTA, no todo está perdido, así que desde APTA nosotros creamos un programa, de hecho, para investigadoras y emprendedoras, con el fin de empoderar, ¿ya?, a las mujeres. Porque nos dimos cuenta que las investigadoras y emprendedoras son muy buenas técnicamente, o sea, no hay duda. Pero el tema es que les cuesta de repente ir y emprender, ir y acceder a ciertos fondos. ¿Y por qué? Porque necesitan redes de apoyo, ¿ya? Necesitan también conversar sobre estos temas, ¿ya? Nos hace bien. Y por lo mismo creamos este programa que el principal objetivo que tiene es levantar tecnologías, empezar con un tema de empoderamiento, crear una red y luego crear hojas de ruta para llevar la tecnología al mercado acompañada. Entonces, bueno, recibimos en el fondo 79 proyectos, no pudimos seleccionarlos todos, a pesar que eran excelentes, entonces recibimos 36, y de esos 36 ya hay 2 tecnologías en el mercado. Ahora se lanza en septiembre, el 4 de septiembre, el APTA Woman 2, así que aquellas que quieran participar estén atentas a las noticias que se vienen. Y bueno, acá tenemos a la investigadora María Paz Domínguez, la cual crea esta innovación sostenible, ¿ya? Y la Santa María, en conjunto con el Javapta, logramos licenciar la tecnología a una empresa que se llama Andes Biocarbono. ¿Qué pasa con esto? Realmente se licenció la tecnología, pero además ella participa en desafíos. O sea, ahora realmente está en muchas cosas participando, y esto fue un trabajo de un año, ¿ya? Que logramos, digamos, empezar a llevar su tecnología al mercado y a vincularla mucho con la industria. Y por otro lado, también tenemos el caso de la doctora Apolinaria García, que no sé si la conocen, pero ella es del probiótico del Helicobacter pylori, ¿ya?, del IVA Company. Y aquí les voy a contar un poquito su caso, porque esto empieza el 2007, o sea, luego de 17 años de investigación y en conjunto con muchos actores, nosotros logramos, digamos, ir a hablar con la Universidad de Concepción, hablar también con la doctora Apolinaria García y decirle: lo que necesitamos acá es escalar la tecnología, no probarla en 1000 pacientes más, ¿ya? Necesitamos escalar la tecnología. Entonces nos comunicamos con Liva Company, que es un emprendimiento chileno, que el primer año, que fue incubado además en InnoUSAT, que el primer año, ¿ya?, que logramos escalarla, vendió 600 millones de pesos y luego ha vendido un montón y ya son emprendedoras de Endeavor. Y acá hicimos todo este camino, ¿cierto? Y acá es donde empieza realmente la transferencia tecnológica. Podría haber empezado mucho antes, ¿ya? Así que nosotros hubiésemos realmente trabajado muy de la mano con la industria. Pero dado que eso no sucedió, y esto es Puch, ¿ya?, son tecnologías Puch que explicaba, digamos, Angélica anteriormente, lo que logramos hacer nosotros es transferirla articulando todos los distintos actores. Articulamos InnoUSAT, que era quien los había incubado, ¿cierto?, la Universidad de Concepción, que era quien tenía, digamos, también la tecnología, los premios Boni, ¿ya?, que necesitamos, digamos, o se los habían ganado, ¿ah? INAPI, ¿ya?, Corfo, había trabajado la NID, o sea, tenía 1.000 millones de pesos en fondos, y realmente esto no iba a llegar al mercado. No, decidimos acá intervenir, nosotros colocamos $20.000 aproximadamente y logramos llevar esta tecnología al mercado. Y esto ha tenido un impacto tal, porque realmente sirve para prevenir, digamos, el Helicobacter pylori, que causa el 70% de los cánceres gástricos, que ha salido en todos los medios. Y acá, corre video. Eso me dijeron que tengo que decir, ¿no? El probiótico tiene mucho sustento científico, tiene 15 publicaciones que avalan su eficacia, porque un probiótico es un microorganismo vivo también, es otra bacteria, que también fue aislado en el estómago humano. Esto es un microorganismo que al ser ingerido confiere un beneficio para la salud de la persona que lo ingiere.
En este caso específico, si uno ingiere el probiótico, este le cubre todo lo que es el epitelio gástrico, lo protege. De tal manera que cuando uno ingiera un alimento contaminado con Helicobacter pylori o agua contaminada, no va a poder este patógeno adherirse al estómago porque ya está copado su lugar. Además, la cepa probiótica le va a producir distintas sustancias que lo van a matar. Cabe señalar que este probiótico también es inmunobiótico, es decir, regula beneficiosamente la respuesta inmune de quien lo ingiere. Esto quiere decir que disminuye citoquinas que promueven la inflamación y aumenta citoquinas que son antiinflamatorias. Esto está en Chile, en Bolivia y además a través de la empresa SACO está en toda Europa y entrando a Asia. ¿Ah? Así que tiene, digamos, también esa proyección internacional. Bueno, y como no todo tiene que ser 17 años, ¿cierto? De repente mucho discurso, etcétera, hicimos una fiesta, lo lanzamos al mercado. Corre video de nuevo. Esta fiesta fue bien especial, lo voy a decir después. Esta fiesta fue bien especial porque logramos reunir, digamos, a vicerrectores de investigación, ¿cierto? Gente de emprendimiento, gente de la Agencia Nacional de Investigación, la misma directora de INAPI, distintos influencers, ¿ya? Corpóreos, las emprendedoras, y la verdad es que así es como llega una tecnología y se convierte en un producto, ¿ya? Involucrando muy bien también a la sociedad civil, ¿ya? Y la verdad ha sido un caso muy bonito. Ahí está la doctora Polinaria con todos sus premios, y ella es una de las 5 mujeres, es uno de los 5 investigadores que han sido reconocidos por el Ministerio de Ciencia como un aporte, ¿cierto?, de su investigación a nivel mundial. Entonces, definitivamente, y eso es algo, digamos, que hago con mucha pasión, el trabajar en transferencia tecnológica genera impacto. ¿Es lento? Sí. ¿Se demora? Sí. ¿Hay que celebrarlo? Sí. ¿Ya? Así que cuando uno lo hace, suceden cosas como esta. Bueno, y hay varios tipos, digamos, además del Apta Woman Power, hay varios tipos de iniciativas que han salido debido a los índices de género y debido a esta política. Por ejemplo, está el cupo Más Mujeres Científicas, el cual se trabaja con muchas universidades y en el fondo se asegura, digamos, el ingreso a carreras STEM a mujeres. Pero aún, digamos, es insuficiente. En enero de 2020 se lanzó, perdón, no en enero, en diciembre de 2020 se lanzó la primera radiografía de género y también, digamos, continuó. Se han lanzado todos los años el 2025. ¿Ya? Está la 4ª radiografía de género. Y acá, si bien Chile muestra avances en materia de igualdad, todavía enfrenta retos súper importantes debido a la escasa representación de mujeres y elevados requisitos de formación académica. Y acá pueden ver que no estamos tan mal, digamos, en la OCDE, pero aún tenemos un 35% de mujeres que son aquellas que realizan investigación en Chile. Habría que ver, digamos, cuál es la posición en la cual están. Pero acá, en el fondo, en la titulación de mujeres de área STEM, estamos bien bajitos, ¿ya? Con respecto, digamos, también al porcentaje de inventoras PCT, realmente tenemos un 26,2% y con muchos incentivos de parte, digamos, de la INAPI. Pero estamos 40 años detrás que los hombres en todo este tipo de temas de patentamiento. Entonces tenemos que esperar hasta el 2061, vamos a ver si es que realmente ahí podemos disminuir esta brecha. Y con respecto a temas de reconocimiento y trayectoria, en 1997 fue el primer reconocimiento de una mujer, el Premio Nacional de Ciencia Exacta, que es María Teresa Ruiz, después en 2006 Cecilia Hidalgo, y así, digamos, sucesivamente, pero ninguna, por ejemplo, ha sido ganadora en ciencia aplicada y tecnología, y si se dan cuenta, esto empieza a subir desde el año 2011-2014, aumentando un 18% de las ganadoras. ¿Por qué esto es importante? Porque, como les dije, también se requiere tener referentes, o sea, ver que efectivamente existen mujeres que tienen estos galardones. Y fíjense que la radiografía de género muestra algo que es súper importante.
ustedes creerán que con todas estas acciones realmente se están logrando muchos resultados, ¿ya? Grandes resultados. Sí, se han logrado hartas cosas, pero la radiografía de género mostraba que el 11% de los emprendimientos de base científica tecnológica el 2020 eran liderados por mujeres. El 2024, el 12,8%. O sea, hemos subido un 1,8%. Entonces, ¿se necesitan hacer más esfuerzos? Sí. Y acá están los desafíos para las mujeres en el área de transferencia tecnológica, ¿ya? Primero, existe, digamos, una discrepancia en temas de transferencia tecnológica a pesar de que el número de científicas ha ido creciendo, ¿ya? ¿Por qué pasa? Un estudio de la Universidad de Washington dice que es por lo siguiente. Uno, los investigadores tienen mejor vínculo con la industria. Dos, las científicas también tienen menos redes industriales, que es un poco, digamos, similar. Y tres, existe menor percepción de que las tecnologías estén listas para transferirse, ¿ya? Entonces, y además existe una carga familiar muy desigual. Entonces, en el fondo, ¿por qué es importante una vez que las mujeres han obtenido su primera patente? Es mucho más fácil que se comprometa con una oficina de transferencia de licenciamiento y quiera trabajar en esa tecnología. Por eso el caso de la María Paz Domínguez es tan importante, por eso el caso de la Polinaria es tan importante, porque seguimos trabajando con ella para poder transferir más de sus investigaciones. Y bueno, ¿cómo cerrar las brechas? Uno, fortalecer las redes de las investigadoras con la industria. Dos, generar apoyo institucional, ¿cierto?, para conciliación trabajo-familia. Tres, promover el acceso temprano de vinculación con la OTL y con su proceso de patentamiento. Y por último, visibilizar a más mujeres en estos roles. Acá, hace muchos años atrás, 3, 4 años, hicimos un estudio con la Red GT, el que mostraba, digamos, que si bien existían más mujeres en el área de transferencia que los hombres, ahora vamos a repetir el estudio, espero, pronto, nos mostraba por qué. ¿Por qué pasaba que había más mujeres en transferencia tecnológica? Porque la transferencia tecnológica no era un tema importante para hombres, ¿ya? Realmente la gente que quería estar en transferencia tecnológica muchas veces era científico y la verdad prefería investigar, más que meterse en estos roles que tienen que ver con conciliación, negociación, ¿ya?, y transferencia. Ahora, estoy segura que cuando lo veamos esto va a haber cambiado. Creo que deben haber más hombres que les interese, ¿cierto? Y tenemos que medir cómo vamos. Y bueno, ¿cómo cambiamos esta narrativa entonces, después de todo lo que les he mencionado? Uno, súper importante es la gestión, ver cómo la ciencia, ¿cierto?, realmente habla con la industria, que es algo que hemos hablado muchísimo, ¿ya? Pero es importante. Están las empresas mucho más cercanas a trabajar con investigadoras, sí, pero hay muchas empresas también que tienen desconocimiento o piensan que con 3 millones van a, no sé, construir algo fantástico. En realidad, lo que se necesita, digamos, es fomentar mucho más de esto. Dos, fomentar la participación femenina, ¿cierto?, en donde las mujeres tienen oportunidades en temas de inteligencia artificial, temas de cambio climático. Hay que empezar a especializarse. Y tres, espacio de debate sobre el impacto de equidad y género de innovación. Acá hay algunas iniciativas privadas, como yo les mencionaba, yo soy presidenta de Women Board Up. Recientemente, además, salió la ley de más mujeres en directorio, lo que hace que de acá a 10 años tengamos que prepararnos para asumir nuevos desafíos, ¿ya? Y esos desafíos no los pueden tomar las mismas mujeres, tienen que haber más mujeres, ¿ya? Entonces, tomen el curso, que aprovecho de pasar el dato. Aprovechemos, digamos, de tomar esos espacios de poder en donde uno puede hacer también grandes diferencias. Aquí está el porcentaje, en el fondo, de participación de las mujeres en directorio. Y ya para terminar, en el fondo, ya me quedan lo mínimo, es que hay avance a la fecha, se ha logrado visibilizar la brecha. Existen más mujeres liderando ciertos proyectos, existen programas, pero aún nos falta mucho, ¿ya? Y nos falta muchísimo.
¿Por qué? Hay programas, ¿ya? En los cuales la evaluación mide porque la mujer sea la líder, pero después para continuar no lo mide. ¿Por qué? Porque al mes y medio, si una persona tiene un mes y medio de licencia, ¿ya? Se tiene que retirar como directora. Entonces no permite, por ejemplo, la maternidad. Entonces todavía tenemos brechas y brechas importantes. Y esto lo tenemos que construir entre todos y todas. Así que bueno, muchas gracias.